¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de física, pero ya no desde la pizarra, ahora desde la pantalla de la computadora, a ver qué tal. El problema me dice lo siguiente. Los bloques están unidos por una cuerda de masa despreciable. Si el sistema está en equilibrio, determinar el peso del bloque B, sabiendo que el bloque A pesa 80 newton. Ya, y tenemos acá un plano inclinado, y acá el bloque A y el bloque B. A ver, primero el sistema te dice que está en equilibrio, ¿no? Entonces, si el sistema está en equilibrio, tanto el bloque A como el bloque B, ambos están en equilibrio, ¿ya? Y tú tienes que acordarte de la primera condición del equilibrio, que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un dicho cuerpo tiene que ser cero, ¿ya? Pero esta vez no vamos a utilizar el método de triángulo de fuerzas como lo hemos venido haciendo en los últimos videos de física, sino que vamos a utilizar el método de descomposición rectangular para resolver este ejercicio. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, eso también quiere decir que la sumatoria de fuerzas para fuerzas sobre el eje X tiene que ser cero, y la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y también tiene que ser cero, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Primero graficamos el DCL del bloque B, ¿sí? A ver, tenemos acá al bloque B, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque B? A ver, el bloque B, la primera fuerza que tú tendrías que graficar sería el peso o fuerza de gravedad, que es una fuerza vertical que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces acá estaría la fuerza de gravedad. Como se trata del cuerpo B, fuerza de gravedad en B, ¿ya? Otra fuerza que aparece cuando tenemos una cuerda unida al bloque, entonces ahí tendríamos la tensión. ¿Cómo se grafica la tensión? Simplemente haciendo un corte a la cuerda, y la tensión se graficaría apuntando hacia el corte, ¿no? O sea, de esta manera. Listo. Entonces, en el DCL lo graficaríamos así, ¿ya? Es una fuerza vertical en este caso, ¿no? Entonces acá tendríamos la tensión. Muy bien. Entonces, acá tenemos fuerzas verticales, ¿no? Y yo te he dicho que cuando tienes fuerzas sobre el eje Y, cuando yo acá te digo que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero, me refiero a las fuerzas verticales, ¿no? La suma de ellas tiene que ser cero. Entonces, acá pongo sumatoria de fuerzas verticales tienen que ser cero. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Esto es lo mismo que decir lo siguiente: la sumatoria de las magnitudes de las fuerzas que apuntan hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de magnitudes de fuerzas que apuntan hacia abajo, ¿ya? A ver, ¿qué fuerza apunta hacia arriba? Solo tenemos una, que es la tensión. ¿Qué fuerza apunta hacia abajo? También tenemos solamente una, que es la fuerza de gravedad en B, ¿no? Entonces, acá tenemos un primer resultado, que la magnitud de esta tensión es igual a la magnitud de la fuerza de gravedad en B, o peso del bloque B. Ahora vamos a hacer el DCL del bloque A. A ver qué obtenemos ahí. Bien. Vamos a dibujar primero el plano inclinado, ¿ya? Y acá tenemos al bloque A, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque A? Bueno, la primera fuerza que tú tendrías que graficar sería la fuerza de gravedad o el peso, ¿sí? El peso, recuerda que es una fuerza vertical apuntando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y en este caso le vamos a llamar fuerza de gravedad en A, sobre el bloque A, ¿no? Y recuerda que cada vez que aparece una cuerda, entonces aparece la fuerza llamada tensión. Pero, ¿qué magnitud va a tener esa fuerza tensión?
la misma que la de acá. Si acá le hemos llamado que la magnitud de esta tensión es T, acá la magnitud de la tensión, pero sobre bloque A, también va a tener de magnitud T, ¿sí? Porque se trata de la misma cuerda, entonces va a tener la misma tensión, bueno, la misma magnitud, en todo caso. Entonces, para graficar la tensión hacemos un corte y estaría direccionando hacia el corte, ¿no? Estaría apuntando hacia el corte. Entonces, por ahí se graficaría la tensión. ¿Ya? En el DCL sería así más o menos. ¿Ya? Listo. Paralelo al piso, ¿no? Entonces, la magnitud de esta tensión va a ser T. Esa T que está acá también. Ahora recuerda que cuando tienes un bloque sobre una superficie, aparece la fuerza de reacción normal que ejerce la superficie sobre el bloque, ¿no? O sea que va a estar apuntando hacia el bloque y de manera perpendicular al piso, ¿no? Perpendicular al piso. Entonces, por acá estaría más o menos graficado, ¿sí? De manera perpendicular y apuntando hacia el bloque. Entonces acá lo podríamos graficar por acá, pero acá como no tengo mucho espacio, lo voy a poner más arriba, ¿sí? Tú lo podrías trasladar sin ningún problema, pero sin modificar sus elementos, o sea, con la misma orientación y con la misma magnitud, ¿sí? Entonces puedes ponerlo un poco más arriba sin ningún problema y estaría tal que así, ¿no? Así más o menos. Entonces en el DCL lo vamos a poner así, ¿no? Listo. Y esta sería la fuerza normal, ¿ya? Recuerda que es perpendicular al piso, ¿sí? Acá no lo grafiqué muy bien, pero ya sabes, ¿no? Perpendicular al piso. Listo. Ya tienes las tres fuerzas, ¿no? No hay ninguna otra que aparezca por ahí. Entonces ya terminé el DCL. Ahora voy con el análisis. Como te dije, no vamos a hacer el triángulo de fuerzas porque ya lo hemos venido haciendo últimamente. Vamos a utilizar el método de descomposición rectangular. Bien, entonces si tú inclinas un poco la cabeza, como a la izquierda, tú puedes fijar tus ejes coordenados. O sea, puedes decir que acá la fuerza normal está sobre el eje Y y la tensión sería sobre el eje X. ¿Y por qué? Porque entre estos dos hay un ángulo de 90. ¿Sí? Porque recuerda que la fuerza normal es perpendicular al piso y la tensión es paralelo al piso, ¿no? Entonces entre los dos hay un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces por acá vas a graficar los ejes coordenados. A ver, primero al eje Y, ¿ya? Y ahora al eje X, más o menos por ahí, ¿no? Ya, así más o menos. El eje X, bien. Ahora ¿qué fuerzas están ahí? Bueno, sobre el eje X está la tensión, ¿ya? La tensión T. Sobre el eje Y está la fuerza normal. Ahora, el peso. La fuerza de gravedad en A, como el plano acá estamos viendo que si inclinas un poco la cabeza, ahí lo fijas, entonces la fuerza de gravedad estaría oblicuo, ¿no? Más o menos así. A ver. Desde acá de manera oblicua, ¿no? Listo. Fuerza de gravedad en A. ¿Ya? Bueno, acá lo voy a colocar como vectores, ¿sí? Como vectores, no hay problema. Y bueno, acá este ángulo nosotros ya lo conocemos. Sería el ángulo de 37, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el ángulo de inclinación. Recuerda que en videos pasados yo te había comentado que cuando tienes un plano inclinado, el ángulo de inclinación es también el ángulo entre la fuerza normal y el peso, ¿no? El peso recuerda que se graficaba así, ¿no? Entonces acá también era igual al ángulo de inclinación este ángulo, ¿no? Entonces acá también sería 37. Y yo te había comentado que acá está el eje Y, ¿no? Entonces, entre el eje Y y la fuerza de gravedad está 37. Entonces acá tienes el eje Y la fuerza de gravedad, y entre estos dos está el 37, ¿ya? Ahora sí, vamos a descomponer este vector. Recuerda que tenías que graficar primero la componente vertical, bueno, en este caso
Vamos a llamarle fuerza de gravedad en A sub Y. Y la fuerza horizontal, ¿no? Así, de esta manera. Tienen que estar consecutivos, obviamente, para que la suma de estos vectores te dé justamente el vector oblicuo, ¿no? Que tenías al principio. Entonces acá fuerza de gravedad en A sub X, ¿ya? La componente horizontal. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es calcular las magnitudes, ¿sí? Bueno, sabemos que esto es un ángulo de 90, entonces estamos en un triángulo rectángulo, ¿ya? Pero acá vamos a utilizar este dato, que la fuerza de gravedad en A es 80, ¿no? Su magnitud. Entonces, acá vamos a hacerlo por acá, no hay problema, para calcular magnitudes, ¿ya? Acá, la medida de este vector, sabemos que es 80, entonces acá sería 80, acá sería 37, y acá sería 53, ¿no? ¿Ya? A 37, recuerda que se lo pone 3K, a 53, 4K, y 80 sería, bueno, 90 se lo pone 5K. Entonces, 5K es igual a 80. ¿Cuánto vale K? K vale 16, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale este de acá? 3K, sería 3 por 16, o sea 48, ¿ya? Y 4K sería 4 por 16, que es 64, ¿ya? Acá Newton y acá Newton. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es la magnitud de la componente horizontal? Entonces acá vamos a poner que la magnitud de la componente horizontal sería 48 Newton, y acá la vertical sería 64, ¿no? Listo, está, 64 Newton. Y bien, ya tienes las magnitudes, ya tienes las componentes, puedes proceder a borrar el vector que tenías al inicio. O sea, ya puedes borrar la fuerza de gravedad en A, porque ahora vas a trabajar con sus componentes, ¿no? Que son vectores, bueno, un vector vertical y un vector horizontal, ¿no? Entonces voy a proceder a borrar ese vector oblicuo. Ahora sí, acá tienes fuerzas verticales y tienes fuerzas horizontales. Entonces puedes utilizar la primera condición del equilibrio, que te dice que la sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser 0 y la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0, ¿ya? Como la sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser 0, esto es equivalente a decir lo siguiente: la sumatoria de fuerzas, bueno, de las magnitudes de las fuerzas que apuntan hacia la derecha tiene que ser igual a la sumatoria de magnitudes de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Ahora sí, ¿qué fuerza apunta hacia la derecha? Bueno, la tensión de magnitud T. Entonces acá le vamos a poner T igual. Ahora, ¿qué fuerzas apuntan hacia la izquierda? Acá vemos que es la componente X de la fuerza de gravedad en A. Entonces acá ponemos que esto es igual a la magnitud de la fuerza de gravedad en A sub X, ¿no? La componente horizontal. Que bueno, ya sabemos cuánto es la magnitud. Entonces de frente reemplazamos, la tensión sería 48 Newton. Y bueno, esto ya está resuelto porque aquí a ti lo que te piden es el peso del bloque B, ¿no? Y acá en el primer resultado hemos obtenido que la tensión tiene la misma magnitud que la fuerza de gravedad en B, o sea que el peso en B. Entonces de frente puedes decir lo siguiente: la magnitud de la tensión es igual a al peso del bloque B, y eso sabemos que es 48 Newton. Y bueno, esto sería la respuesta.